está por ahí para hacerse la foto. Y vencedora absoluta por segundo año consecutivo, vencedora absoluta del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, con el dorsal número 10 del Club Atletismo Playa de Castellón, Laura Méndez Esquer. Ahí está. Fuerte aplauso para ella. Hace entrega del trofeo por delante, Santiago. Hace entrega del trofeo. Santiago más. Pedimos por favor a Yamilka González, que está por ahí. Vamos a esperar a ver si llega la Yamilka ahora luego, si podéis esperar un momentito abajo. Si llega Yamilka, si nos hacemos la foto. Bueno, vamos a continuar. Si alguien está por ahí, por favor, que pueda llamar a Yamilka. La clasificación absoluta masculina. El tercer clasificado, dorsal número 4, José España Comendador. Segundo clasificado, dorsal 7536. ¿Quién no conoce a Waizitán? Waizitán. Yamilka, ahora subirás con tus compañeras. Waizitán. Bueno, ahora lo volveremos a llamar, ¿vale? Y pedimos que suba el vencedor absoluto por segundo año consecutivo, dorsal número 1 de IndyCar Box Guadalajara, Ricardo Serrano. Ahí está, a la entrega del trofeo, Carlos Montoya Pérez, concejal de Deportes. Venga, a la foto. Y aquí pedimos también que suba Síndrome X Frágil, sube arriba. Quieren hacer entrega al campeón, la asociación Síndrome X Frágil, hacerle entrega de esta camiseta a Ricardo Serrano, vencedor. La Fundación Síndrome X Frágil. Y un síndrome X frágil. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Y ahora vamos a pedir que vuelvan a subir al escenario las tres vencedoras: Laura Méndez, Isabel Checa y Yamilka González. Que suban al escenario para esa foto. Foto. Y pedimos, si está Waizitán por ahí, por favor, a José España y a Ricardo, que no se vayan. Venga, poneros arriba para ese premio. Ahí está. Le entregamos ese trofeo. La teniente alcalde, a la teniente alcalde hace entrega del trofeo, Teresa Noemí, a Yamilka González. Y ahora sí tenemos completo ese podium femenino absoluto. Fuerte el aplauso. Por favor, quien pueda llamar a Waizitán y volveremos a llamarlo. Ahora vamos a llamar a la atleta más veterana que ha finalizado la carrera del Club Cárnica Serrano,
María José Miguel Muñoz. María José Miguel Muñoz, ahí está, la más veterana. Ahí está. Santiago, el alcalde, hace entrega de ese trofeo y una botellita de perfume. Fuerte aplauso para ella. Llamar al atleta más veterano del Club Atletismo Murciélagos, Vicente Pérez García. Fuerte el aplauso para estos veteranos y arriba de lo más alto, Vicente. Fuerte aplauso para ellos, los atletas más veteranos en completar la carrera. Cuando esté White por ahí, por favor me avisáis. Y ahora vamos a premiar con un trofeo al club más numeroso que ha finalizado la carrera. En este momento llamo al Club Runners Ciudad de Valencia. Los amigos Runners Ciudad de Valencia están por ahí. ¿Hay alguien por ahí de Runners Ciudad de Valencia? ¿Alguien que pueda recoger el trofeo? Bueno, pues nada, pues continuamos. Ahora vamos a llamar a las 5 locales femeninas, las 5 atletas locales femeninas. En quinta posición con el dorsal 23 del Club Deportivo Siete Aguas, Teresa Campayo Pérez. Teresa Campayo Pérez hace entrega del trofeo el concejal de obras José Antonio Sancho. Llamamos también con el dorsal 781 de Trail Requena, Encarna Zaonero Fernández. Encarna Zaonero Fernández está por ahí. La cuarta clasificada no está. Llamamos a la tercera clasificada, dorsal 32 del Club Deportivo Siete Aguas, Pilar Cazalilla Morenas. Da el premio la teniente alcalde Teresa Noemí. Ahí está. Llamamos a la segunda clasificada con el dorsal 42, Club Deportivo Siete Aguas, Lorena García Bonaviña. Lorena García Bonaviña hace entrega. Lorena está por ahí. No está. Pues entonces llamamos a la primera clasificada. La primera clasificada local, repite, del Club Deportivo Siete Aguas, dorsal 7365, Mari Carmen Liz Zaonero. Hace entrega del trofeo el alcalde de Siete Aguas, y se le hace entrega también de un perfume, una botella de vino y un jamón. Venga arriba. Por favor, cuando tengamos al segundo clasificado, Guaycitán, por favor me avisáis. Fuerte el aplauso para ellas. Ahora continuamos con la categoría locales masculinos. El quinto clasificado del Club Deportivo Siete Aguas, dorsal 22, es para Gabriel Zaonero Blanco.
Sancho, José Antonio Sancho hace entrega al quinto clasificado, Gabriel Zaunero Blanco. Llamada Club Deportivo Siete Aguas, José Manuel Cárdenas Morales. Cuarto clasificado. Hace entrega Teresa Noemí, teniente alcalde de Siete Aguas. Tercer clasificado, dorsal 269. Enrique Gustavo Mena Querol. Enrique está por ahí. Vale, ahora vamos al segundo clasificado local. Dorsal 165, Salvador Molina Cortés. Hace entrega del premio del concejal de deportes Carlos Montoya Peris. Y llamamos al vencedor absoluto. Al vencedor absoluto. Es el número 15 del Club Deportivo Siete Aguas, Andrés Cervera Milán. Hace entrega el primer clasificado. Hace entrega del trofeo el alcalde Santiago Más Sánchez. Y esa botella de vino y ese jamón. Ahí está. Ahí está, fuerte aplauso. Fuerte aplauso para ellos. Y ahora vamos a llamar ya a los tres absolutos que ya los tenemos aquí. Guay Citán, José España y Ricardo Serrano. En este orden. Ricardo Serrano primero, Guay Citán segundo y José España. Por favor, que suban al escenario. Aquí están los vencedores absolutos, a los que pido un fuerte aplauso. Venga, el segundo clasificado, Guay Citán. Fuerte aplauso para ellos. Fuertes aplausos. Ahora ya continuamos con el Club Siete Aguas, Club Deportivo Siete Aguas, categoría femenina. Llamamos a la quinta. Sigue grabando. A la quinta clasificada. Dorsal 18 del Club Deportivo Siete Aguas. Gema Botella Bacete, quinta clasificada. Quinta clasificada, José Antonio Sánchez de entrega de ese trofeo. Ya vamos a la cuarta clasificada, dorsal número 23, Club Deportivo Siete Aguas, Teresa Campayo Pérez. Teresa Campayo. Ya vamos ahora a la tercera clasificada, dorsal 32, Club Deportivo Siete Aguas, como he dicho, Pilar Cazadilla Morenas. Segunda clasificada, dorsal 42, Lorena García Bonaviña. Lorena está por ahí. ¿Alguien podría coger el trofeo de Lorena, tanto este como el local? ¿Algún amigo de Lorena? Bueno, pues nada, pues vamos a por la vencedora local. Primera clasificada, dorsal 7365, Mari Carmen Liz Zaunero. Se le hace entrega de una botella de vino, perfume. Ahí está, subidos.
Subiros arriba al podium, las 3. Subiros las 4 al podium. Ahí está, todas arriba. Y ese fuerte aplauso para ellas. Ahora ya pasamos al Club Deportivo Siete Aguas masculino y ya seguiremos con la categoría, ¿de acuerdo? El quinto clasificado, dorsal 39. Bueno, yo creo que es una de las personas que más ha corrido esta carrera. Es un honor que suba al escenario Gabriel Taudero Blanco. A que entrega Sancho, José Antonio Sancho, concejal de Obras y Servicios. Segundo premio, dorsal número 30, para José Manuel Cárdenas Morales. Hace entrega el concejal de Deportes, Carlos Montoya Peris. Y vencedor absoluto del Club Deportivo Siete Aguas, dorsal número 15, para Andrés Cervera Milán. Se le hace entrega de una botella de la bodega Sánchez Taodero a todos los premiados. Agradecer a la bodega Sánchez Taodero por gentileza. Fuerte aplauso para ellos. Ahora ya pasamos a la categoría veterana C. En la categoría veterana C, en tercera posición con el dorsal 1362 del Club Atletismo Musafes, María José Ballester Domingo. Mira, está más dura que las piedras. Tercera clasificada. Gracias a la clínica Tecma que está cada año acompañándonos. Perdón, la segunda clasificada, dorsal 921 del Club Atletismo Correriana, Magda Vila García. Magda Vila García está por ahí. ¿Está? Parece que no está. Pues ya vamos a la primera clasificada del Club Atletismo Cárnica Serrano, dorsal 672, María José Miguel Muñoz. Se le hace entrega de una botella de vino, un perfume, un jabón y ese trofeo. María José va a necesitar ayuda. Estaba hablando con ella esta tarde. Y ese fuerte aplauso para ellas, Sancho. Fuerte aplauso para ellas. Pasamos a la categoría veterano C masculino. Estaba hablando con ella esta tarde. Cuando ha terminado la carrera de correr. Cuando ha terminado. Veterano C masculino. El tercer clasificado con el dorsal número 200. Alcalde, cuando entrega José Antonio Sancho, cuando entrega el teniente alcalde Teresa Noemí. Segundo clasificado, dorsal 181, llamamos a Joaquín Saiz Pérez. Y el primer clasificado, dorsal 127, viene de Cangus Gómez Madrid, de Benifayó, para Francisco Martí Macián. Disculparme la voz, pero es que ya no puedo más. Venga, fuertes aplausos para ellos. Venga, enhorabuena, fuerte el aplauso de ese jamón. Venga, fuerte el aplauso. Pasamos a la categoría veterana B. Preparada la veterana B.
tercera clasificada con el dorsal 863 del Club de Atletismo Peuskete Sueca para presencia Claver Villagrasa. Segunda clasificada te entrega José Antonio Sancho, por favor, vamos a agilizar un poquito. Te entrega José Antonio Sancho a la tercera clasificada. A la segunda clasificada, dorsal 736, es para María José Soriano Laurena. Te entrega la teniente alcalde Teresa Noemí. Y la primera clasificada con el dorsal 722 es del Club Atletismo Cárnica Serrano. Ella es Cecilia Galván Soriano. Voy a pedir a Encarna Taudero Fernández, que es la cuarta local, que suba al escenario. Cuarta local. Ahí está. Cuarta clasificada. Fuerte aplauso para ella. A ver, Sancho, para la foto. Ahora vamos a continuar con la categoría veterano B masculino. El tercer clasificado, dorsal 76 del Club Atletismo Corredores de Buñol. Se conoce esta carrera como si no hubiera parido. Ramón Ginés García. Ramón Ginés García, ahí está. Tercero. Segundo clasificado, dorsal 57, Antonio López Pérez. Ahí está. Antonio López Pérez, que fue segundo, si no me equivoco, en la segunda edición del 20K Villa de 7 Aguas, ¿verdad? Fuiste el segundo clasificado en la segunda edición del 20K Villa de 7 Aguas. Ahí está. Grande, gracias. Y ahora llamo a un amigo, dorsal 19, del Club Timotei Sereta. Un amigo, he tenido el placer de locutar en una carrera que ellos organizan en IBI, el memorial de José Manuel Zambrana Pleguezuelos. Llamo a Luis Arenas Muñoz. Ahí está Luis Arenas Muñoz. Si me permitís, voy a pedir también un fuerte aplauso para la familia Zambrana Pleguezuelos. Ese memorial que hacen a José Manuel Zambrana, ese atleta fallecido. Voy a pedir que suba el premio segundo, el premio local, segunda clasificada del Club Deportivo 7 Aguas también. El premio Club Deportivo 7 Aguas también. El segundo del Club Deportivo 7 Aguas. Segundo del Club Deportivo 7 Aguas. Venga, es para ella, sí. La veterana A, la veterana A, cuarta clasificada, viene de Club Cristo, perdón, me he equivocado. Tercera clasificada, disculpad. Belén Blasco Rosa hasta ahí está. Club Atletismo Guadalajara. Y la primera clasificada con el dorsal 143, Club Atletismo Viquila. Mi amiga, no voy a faltar, Joana García Pérez. Ahí está, Joana García Pérez. Ahí está. Fuerte aplauso para ellos. A ver, los concejales del alcalde.
del Gran Fondo Internacional, tiempo de 45:38. Llamamos a mi amigo el Tete, Juan Carlos de la Osa Yunta. Juan Carlos de la Osa, primer clasificado. Arriba, esa guitarra para Juan Carlos. Fuerte aplauso. Ahí están. Ahí están. Fuerte aplauso para ellos. Venga, chicos, para la foto. Femenina, la tercera clasificada del Club Atletismo Corredores de Buñol, vencedora 3 por segundo año consecutivo del 20K Villa de 7 Aguas, Elena Cambres Rodríguez. Ahí está, fuerte aplauso para ellos. Ahora pasamos a la categoría senior masculino. En la categoría senior masculino, el tercer clasificado con el dorsal 7537 del Club Atletismo Massa Madrid, Ichan de Taixmi. Ahí está Ichan de Taixmi. Buen amigo, buen corredor. El segundo clasificado, dorsal número 3, también un gran amigo del Club Atletismo Playas de Castellón, Yaguatugán. Yaguatugán. ¿Está por ahí? ¿No está Yaguán? Bueno, le haremos llegar el trofeo. Y llamamos al primero con el dorsal 7538 del Club Atletismo Cárnica Serrano, Yaguatumeyal. Yaguatumeyal. Yaguatugán no está. Bueno, pues Yaguatumeyal, primer clasificado senior del Serrano Club de Atletismo. En la pasada edición del circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia, ahí lo tenemos. En la categoría promesa femenino, categoría promesa femenina, la categoría promesa femenina, la tercera clasificada con el dorsal 7922 del club. Ella es Carmen Solanes Galvis. Carmen Solanes Galvis. No está, pues llamamos, ahí está, ahí, vale. De la Universidad Politécnica de Valencia. Segunda clasificada, dorsal 891. Ana Muñoz Leiva. Ana Muñoz Leiva. Primera clasificada, dorsal 1011 del Club La Rabosa, Raquel Don Cardona. Hace entrega el teniente alcalde y el alcalde, perdón, el concejal de deportes y el alcalde Santiago Más, concejal de deportes, Carlos Montoya Pérez.
Venga, chicos. En la categoría promesa masculino continuamos el tercer clasificado, dorsal 1135 del Club Atletismo Carpio. José Javier Carrascosa Olmos del Club Atletismo Puerto de Poblet. ¡Tómalo! José Javier está por ahí. Ahí está. Y el primer clasificado, dorsal 7060 del Club Atletismo Albacete, Antonio Cubero Sanchís. Antonio Cubero está por ahí. Ahí está. Ahora pasamos a la categoría Junior femenino. La categoría Junior femenino, solamente hay una clasificada con el dorsal 457 del Club Atletismo Cárnica Serrano, Sara Ruiz de Sola Morata, primera clasificada Junior femenino. ¿Primero lo conoces? Sí, ¿Este de dónde? Ha dicho del Albacete, ¿no? sí, que corre con el club de Pero ¿dónde? De yo que me suena su Ahí cara. está. Y ahora pasamos a la categoría Junior masculina, la categoría Junior masculino, tercer clasificado con el dorsal 737 del Club Atletismo Cártica Serrano, Club de Atletismo. Llamamos a Jairo Civera Roy. Ahí está. De segundo clasificado, dorsal 7812 de La Pobla, Daniel Domínguez Mateu. Club Esportiu. Ahí está. Y el primer clasificado, dorsal 7504 del Club Atletismo Engasa. Y ahora sí. Y ahora sí. Aquí finaliza la 37 edición del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas. Gracias a todos vosotros por estar acompañándonos en el día de hoy. Gracias a todos esos 2.200 atletas. Gracias por estar hoy en Siete Aguas. Es todo un honor. Es todo. Muchas gracias. Hasta el próximo año. A mis compañeros organizadores que suban aquí arriba, mis compañeros organizadores que suban aquí arriba, todos los que puedan, por favor, que suban aquí al escenario. A ver, por favor, aquí arriba. Venga, os quiero arriba. Todos no pueden estar, somos 19. Como he dicho esta mañana, yo puedo organizar muchas carreras, pero ellos las clausuran, las ejecutan. Gracias a ellos